Muy buenas noches, amigos de Diálogos de Café Marcos Escudero, que convoca a tres mujeres para hablar de un tema que es políticamente relevante y pertinente en la actual coyuntura, que tiene que ver con las primarias. Dicho esto, cedo la palabra a todos los que están participando para que hagan las preguntas, los comentarios. Yo quisiera que Amparo abra esta ronda después de los comentarios que le han hecho. Muchas gracias, Erika. Reaccionar un poquito a lo que dijeron Andrea y Jimena. Estoy totalmente de acuerdo con Jimena en que deben ser los ciudadanos quienes elijan al candidato único. Y creo que Andrea también está de acuerdo con eso. Creo que todos estamos de acuerdo con que son los registrados en el padrón electoral los que deberían votar en una primaria y no solamente los militantes. Ahí creo que no hay ninguna discusión. Yo también opino igual que Andrea de que Manfred no se va a bajar. Pero, ojo, yo no le he pedido a nadie que se baje, ni se lo quiero pedir. Yo quiero que sea el ciudadano el que elija el candidato único. O sea, mi propósito, el objetivo final es candidato único de la oposición. Ese es el objetivo que no hay que perderlo de vista, porque no veo una manera de ganarle al VAS sin un candidato único de oposición. No hay manera, o sea, es resignarse a que vuelva a ser el MAS, ¿no? Entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos. Andrea dice que no ve las voluntades políticas, que no alcanzan las... Eso no estoy tan segura que sea así, Andrea. O sea, puede ser así en el pasado y puede ser de que hayan personas que piensan así. Pero yo creo que en esta oportunidad hay varios antecedentes, y no lo terminé de decir en mi primera presentación. Primero está el antecedente del método mexicano y del método venezolano que ha logrado que se elija candidatura única. Y no me vengan a decir que los partidos políticos mexicanos no son unos pesos pesados 10 veces más pesados que nosotros, ¿no ves? Entonces, segundo, lo que dije en el artículo, pero me olvidé decirlo aquí, hay este dulce, pero que es maravilloso, que es el fondo único, que se lo daría al candidato único de la oposición. Todos van a querer llevarse esa bolsa, porque nadie tiene los 5 millones de dólares excepto Samuel de la Medina, como dijo Andrea. Entonces, ese es un aliciente muy fuerte para los precandidatos de ponerse de acuerdo, sentarse a discutir y ponerse de acuerdo. Y tercero, yo creo que ya en la sociedad hay un clamor por un candidato único de oposición mayor al que había antes. E incluso les podría decir que yo pienso que hay muchos de los votantes que han votado consistentemente por el MAS en anteriores elecciones, ya no quieren más, porque la situación económica ya se están dando cuenta que no habían sido pues los genios de la economía. Esas personas que van a sufrir y van a seguir sufriendo este año y el próximo, van a querer un cambio también. Entonces, yo creo que el piso para un candidato único es el 45% del voto que obtuvieron en la elección del 2020 los dos partidos, Comunidad Ciudadana y Creemos. Ese es el piso. No está tan difícil. Incluso llego a pensar que se puede ganar en primera vuelta, pero solo con candidato único de la oposición. Y si yo me estoy equivocando en esto, si me estoy equivocando y realmente es imposible que los candidatos de oposición se pongan de acuerdo en un método para seleccionar candidato único, yo ya lo he dicho, yo me bajo, porque sería pues incoherente que yo esté proponiendo candidato único y después me presente y contribuya a fragmentar el voto, ¿no ve? Yo ya lo he dicho públicamente, tampoco voy a presentarme para sacar un 2% y después pedirle 2 diputaciones, lo he dicho, gratis, le voy a dar mi apoyo al candidato único. Si yo pierdo, se lo voy a dar gratis, sin pedirle ni una senaduría, ni diputación, ni ministerio, ni embajada, ni nada. Voy a trabajar con el que sea. Pero si yo gano, también les voy a exigir eso. ¿No ves? Eso. Ya, bueno. Ya has terminado de hacer tu propuesta, además has planteado la necesidad de crear un fondo único, etcétera, etcétera. Pedro y después Ronald McLean. Adelante. Gracias, Erika. Buenas noches a todos. Y bueno, siguiendo con la línea que nos han dejado planteada Andrea y Amparo, yo voy a poner sobre el tapete más que una pregunta, voy a dejar también el tema de la crisis de partidos, que se ha tocado, se ha hablado. Yo no podría decir como politólogo que en Bolivia hay partidos políticos, lo que tenemos son siglas electorales, tenemos empresas electorales, ¿no? Y ahí también se señaló, lo señaló Jimena, hay una actuación
de mala fe del órgano electoral que acercándose las elecciones aparecen siglas que uno ni recordaba que existían, ¿no es cierto? Y aparecen habilitadas con todo al día para entrar en el juego. Y entonces, en este juego político, sí, el tema de las voluntades políticas, no creo que sea necesario juntarlas todas. Es decir, con que de la oposición real, de aquellos que ha nombrado Amparo, porque ahí ha delimitado muy bien, ¿quiénes quieren que el MAS no vuelva a ser gobierno? Ese es nuestro público meta, con este objetivo de un candidato único. ¿Quiénes quieren que el MAS no vuelva a ser gobierno? Basándonos en eso, se delimita todo el resto. En la papeleta pueden haber 11 candidatos, o pueden haber 4 binomios de los 4 habilitados. Yo creo que va a haber más. Yo creo que se van a terminar habilitando más. Pero en últimas, siempre se han terminado agrupando los votos en máximo 3 figuras, ¿no es cierto? En ese orden de ideas, nosotros tenemos como oposición que construir una figura que compita ahora en un escenario de 4 multitudes, porque Evo Morales probablemente vaya a ser candidato también. Y eso está justamente por eso, porque no sabemos, no se puede confiar en el órgano electoral, no se puede contar con el órgano de justicia, que por cierto hay que prestarle atención a estas elecciones judiciales. Este año no deberíamos jugar al default, no deberíamos jugar al voto nulo, deberíamos jugar a presentar candidatos votables y tratar de competir y tratar de tener jueces probos que vayan a poder garantizar una justicia medianamente aceptable a futuro. Deberíamos intentar a eso, porque de la forma en que está planteado el asunto, es que hay que ganarle al MAS en su cancha, con sus reglas y con su árbitro. Tenemos que estar dispuestos a jugar a eso, y así sabremos que va a haber gente que va a entrar a romper. Siempre está el candidato del 4%, el Ortiz. Siempre hay ese tipo de político que entra solamente porque sí. Pero ya yo creo que estamos en un fondo, no sé si hemos llegado a tocar fondo, pero ya está muy cerca, que es un momento muy propicio para calentar una candidatura que pueda aglutinar toda esta esencia de no querer que el MAS vuelva a ser gobierno. Gracias. Gracias, Pedro. Tengo algunos comentarios acá de Walter Jacomán desde Barcelona que dice que eso de la idea del Frente Único es inviable y irrealizable. Se puede hacer alguna unidad posible con un máximo de actores más o menos que tengan la voluntad de derrotar al masismo. Y por el otro lado hay quienes opinan que seguimos hablando en términos del MAS, o sea, en contra, que el único elemento ordenador de nuestro discurso y nuestra propuesta es el ser el antimasismo y no una propuesta que se llegue a la gente y enamore a la gente. Ronald McLean, y adelante, por favor, con la comentario sobre la propuesta de Amparo. Muchas gracias. Primero quiero felicitar a Amparo por haber presentado su precandidatura. Hemos venido conversando por mucho tiempo y las ideas básicas eran tener un fondo único, una bolsa común que se pueda dar y que se evite que los fondos se vayan dispersando desde ahora en múltiples candidaturas. La segunda era, evidentemente, tener una única candidatura de oposición, donde nosotros pensamos que tendría que haber incluso un decálogo, porque la oposición es oposición, o sea, no podemos hacer una torta con todo el mundo contra el MAS, porque eso no va a funcionar nunca. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta de que por la tecnología, por un lado, y por la evolución política, los partidos políticos prácticamente han dejado de tener el peso, la importancia, la confianza y la relevancia que tenían antes. Yo creo que los partidos políticos de oposición, me llevo al cabo ahora, voy a hablar más de ellos obviamente, más bien han actuado como un entaponamiento a la renovación generacional de la política. Los dueños de los partidos, porque esos son, como lo era Max Fernández hasta de los ceniceros, como él decía, ¿no es cierto?, no han promovido otras candidaturas, otra generación.
más aún se están presentando por segunda o tercera vez, y cuando han sido derrotados los políticos en este país, por lo general desaparecen. O sea, es casi una fórmula que solamente se ha alterado por Richard Nixon con malos resultados. Entonces yo creo que está tan mal el sistema, tan controlado por el MAS, ninguna confianza en la autoridad electoral, etcétera, que hay que salirse totalmente del sistema. Esto es un poco, los partidos políticos me recuerdan a los medallones que tenían que comprarse en Nueva York para tener un taxi, que llegaron a costar $1 millón, hasta que salió Uber y no valieron nada. Y el Uber de la política es entrarle con la votación abierta de todos los ciudadanos, pero también que ciudadanos independientes puedan presentar sus candidaturas, porque hay que terminar con ese privilegio medieval de licencia a unos cuantos y cada vez más restringidos y de preferencia del gobierno, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que salirse totalmente del tema. Hay que salirse del sistema de tener una primaria de oposición. Hemos estado en contacto con Venezuela, yo he estado conversando con el jefe de campaña de la señora Machado, y la experiencia de ellos es muy interesante, nos deja una huella de seguir, antecedentes, y si ellos lo han podido hacer en condiciones peores que las nuestras, yo creo, en gran medida, nosotros lo podemos hacer. Tú planteas el tema de Venezuela, hay que ver si se va a viabilizar realmente lo que se decidió en esa primaria, y si la guadaña de la ley mal interpretada y de mala fe termina realmente cercenando esa voluntad popular que se manifestó en esa genial convocatoria primaria. Simón Pachano está pidiendo la palabra y alguien de la fundación, algo que la borraron. Adelante, Simón. Muchas gracias. De nuevo, buenas noches. Muy interesante las intervenciones, las propuestas. Yo quiero plantear dos cosas desde afuera que no sé si tienen cabida en el corto tiempo que quedan para las elecciones bolivianas, pero me parece importante considerarlas. Primero, que la modalidad de elecciones primarias simultáneas, como es el de Argentina, trae ciertas complicaciones, porque sobre todo la primera, la más importante de las complicaciones, es que se convierte en prácticamente una primera vuelta y genera un efecto negativo para los candidatos en la segunda vuelta, que viene a ser la primera ya electoral. Es decir, no funciona solamente como una selección dentro de los partidos, sino que al elector le manda un mensaje de cuál es la capacidad o la fuerza de cada uno de los partidos, y eso define mucho la siguiente votación. Y yo creo que eso no es conveniente, sobre todo cuando hay un partido fuerte que puede tener una fuerte votación en la primaria. Es decir, hay que tener mucho cuidado en eso. En segundo lugar, creo que en una situación de crisis de los partidos políticos y de multiplicación de candidaturas, de debilidad de las organizaciones políticas, me parece que es mucho más conveniente ir a una modalidad parecida a la que en Uruguay se llama la ley de lemas, o se llamaba. Es decir, que las organizaciones políticas se presentan a las elecciones con varios candidatos, no con uno solo. Y el elector define a cuál de esos candidatos le da el primer lugar dentro de esa gran coalición. Es decir, la competencia interna se da al mismo tiempo que la competencia externa. Entonces, creo que eso para situaciones como las de Bolivia, de Ecuador o de Perú, que tienen una crisis muy fuerte de partidos, que hay una multiplicación de candidaturas y que no se ceden fácilmente las candidaturas. Y cuando se ceden las candidaturas, se trabaja en contra de quienes quedaron, digamos, quienes quedan relegados trabajan en contra de quienes les ganaron. Entonces, creo que para evitar eso, es conveniente hacer grandes frentes
que vayan con varios candidatos. Esto obviamente significa una reforma profunda de la ley electoral, que, como decía antes, posiblemente no da para esta elección, posiblemente no sé, no estoy enterado, pero me parece necesario considerarla para nuestros países como una modalidad posible. Gracias. Muchas gracias, Simón. Tu participación desde Ecuador es importante y la verdad que ojalá sería posible introducir una modificación a la ley electoral en las actuales condiciones. Es muy difícil para el bloque de las oposiciones hacerlo. Carlos Rodrigo Zapata, adelante, a propósito del tema de las primarias. Muchas gracias, Erika. Pues mi comentario se centra solamente en el tema que me parece que está siendo dejado de lado de manera muy evidente, y me quiero referir a lo que yo personalmente he llamado las rentas electorales del MAS. Con eso quiero decir, puedo abundar mucho en los detalles, pero básicamente quiero decir que el MAS, con toda la infraestructura legal, partidaria, electoral, política, etcétera, que maneja, puede ganar las elecciones con entre el 30 y 35% de los votos. Es decir, la regla de conversión de votos en escaños puede llegar a ese extremo, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la geografía electoral que tenemos en Bolivia es única en el planeta. Cada circunscripción tiene un tamaño distinto. Y eso significa que los pesos de los electores van a ser completamente distintas entre uno y otro caso. En los casos extremos actuales, antes era mucho peor, es más o menos de 10-1 el peso del voto de unos electores en las circunscripciones, llamémosles pequeñas, con relación a las grandes. A nivel de los departamentos, donde todas las circunscripciones tendrían que tener el mismo peso, el mismo tamaño, la diferencia es de 3-1. Si comparamos, por ejemplo, el departamento de La Paz versus todos los departamentos pequeños, o sea, exceptuando los del eje, resulta que La Paz tiene más o menos la misma población que los otros 6 departamentos, pero tiene menos de la mitad de escaños que esos departamentos. Entonces, eso significa que existen muchas desproporcionalidades en nuestro régimen electoral, las heredadas, ¿no es cierto?, que han sido magnificadas por la introducción de las circunscripciones uninominales en los años 90, y obviamente a esto se añade todas las reformas, ajustes, etcétera, etcétera, que ha realizado el MAS en los últimos aproximadamente 20 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ni aún una oposición unitaria tiene verdaderamente buenas chances de enfrentar a toda esta maquinaria. Yo solamente les comento, solamente para terminar, porque realmente el tema es muy amplio. Yo asistí hace muchos años, en calidad de observador, a una reunión en la cual de una marca en el altiplano entre los municipios y provincias alrededor de Pacajes. En ese acuerdo se estableció que se iban a inscribir en Condepa y que su candidato iba a ser el nuevo, qué sé yo, diputado de la zona. Y así fue. Ellos decidieron ahí esa cuestión y el resultado fue que se inscribieron en Condepa y ganó su candidato. Entonces, eso es lo que se llama la democracia, digamos, la disciplina del voto, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos realmente son muchos. Podríamos hablar de las circunscripciones, por ejemplo, indígenas. La diferencia es de 60 veces entre las circunscripciones indígenas y las más grandes, digamos, uninominales. Entonces, el MAS, por ejemplo, en las 3 veces que se han puesto en consideración estas diputaciones, ha ganado 19 de los 21 candidatos posibles.
Y eso es así con todas las circunscripciones uninominales. Para terminar, hice un análisis solamente para establecer qué pasa cuando hay muchos candidatos. Entonces, lo que he establecido es que en la elección del 2014, gracias a la participación de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, etcétera, el MAS obtuvo mayoría de 2/3, ¿no es cierto? Gracias a la dispersión del voto de la oposición. Dicho de otra manera, si no se hubiera dado ese extremo, eso lo he calculado, claro, bajo el supuesto de que había un solo frente y que todos votaban por ese frente, en fin, los que habían votado por los partidos dispersos, la diferencia era que la oposición, o sea, el MAS dejaba de ganar 15 escaños entre diputados y senadores, que fueron los que le dieron los 2/3, digamos, de la votación. Entonces, en suma, a mí me parece que las mejores intenciones de unidad, sea por la vía de excluir a los otros candidatos, sea por la vía de ir realmente por una unidad que implica muchas cosas. En Bolivia no tenemos un lenguaje común como para debatir nuestras cosas, no conocemos el país, no tenemos un diagnóstico común y compartido, y por lo tanto estamos muy lejos de poder coincidir en las propuestas. Entonces, solamente yo quiero hacer este tipo de, digamos así, de advertencias. Me parece muy bien intencionado doña Amparo, incluso Carlos Bert, y el mismo caso de Comunidad Ciudadana, que realmente me ha parecido una propuesta sumamente ambigua y poco clara, ¿no? Pero de todas maneras valoro estos intentos, pero francamente tengo la impresión de que todos ellos no están tomando realmente, como se dice, el toro por las astas. Y el tema es mucho más complejo. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Rodrigo. Pese al pesimismo y las condiciones objetivas tan desfavorables como se pinta, Pedro Bardián dijo, así es la realidad y así tenemos que jugar. Ese es el juego que tenemos que jugar. De alguna manera en política uno no puede darse el lujo de ser tan pesimista, lamentablemente. Aquí está Edgar y Paulino Guarachi y Gonzalo Flores. Por favor. Gracias. Buenas noches. Un saludo a todos los participantes. Yo parto de la idea de que gran parte de los que estamos aquí no queremos que el MAS continúe en el gobierno, que su proyecto, su partido, etcétera, etcétera, pero no solamente por gusto, sino porque es un proyecto que está totalmente agotado en lo económico, en lo político, en lo social, y que tiene una tendencia autocrática cuya orientación indudablemente es a una dictadura, como señalaba Amparo Valerian. Si de aquí al 30 eso, la democracia se acaba. Pero yo creo que tenemos que ver que la dinámica política es mucho más complicada que los buenos deseos, y todos quisiéramos que las cosas sean de la mejor forma posible, pero un primer tema que creo que hay que tomar en cuenta es que nuestra dinámica tiene una particularidad de una heterogeneidad muy grande, de una diversidad muy grande, de una falta de educación política, democrática y ciudadana en gran parte de la población, de una cultura política que pueda reflejar y llevar adelante las diferentes actividades y procesos que se llevan adelante. Y eso lógicamente genera una serie de dificultades para poder llevar adelante procesos como quisiéramos. O sea, indudablemente hay que intentarlo. La pregunta que yo me hago es que puede haber una única unidad opositora. Es decir, todos desearían, pero yo tengo la impresión de que esa es una posición ideal. No es una posibilidad real y creo que hasta cierto punto tampoco es prudente que haya una única oposición como la que se propone. ¿Por qué? Porque hay una cosa que creo que vale la pena decir, y en términos vulgares se lo señalo. Es muy difícil que una bolsa de gatos funcione adecuada, coordinada y coherentemente. Las diferentes tendencias que están dentro de una unidad única opositora generan dificultades muy complicadas y creo que en Bolivia ya hemos tenido mucho de esa experiencia y no voy a remontarme mucho tiempo, pero la vida política que he tenido me lleva a que es muy complicado una bolsa de gatos. Es decir, tiene que haber un mínimo de coincidencia y de afinidad política para que pueda llevarse adelante una unidad que yo le llamo la unidad posible, no como demagogia, sino como una estrategia que hay que desarrollar y señalaré después.
¿Por qué creo que no debería haber una tendencia, una única oposición además? Porque la dinámica política y la vida política está polarizada y todos estamos cansados de una polarización de blanco y negro, más, anti más, y entonces como que impide una diversidad democrática, y con esto no quiero decir que tenga que haber una dispersión, pero creo que esa posibilidad de unicidad nos lleva a un camino de una polaridad que, creo yo, en términos democráticos hay que ver cómo se la evita. De lo contrario, vamos a estar fomentando una polarización que no me parece prudente y adecuada en estas circunstancias. Y tercer punto respecto a esto, a este riesgo de polarización que señaló, es que Luis Arce ganó justamente polarizando el voto suyo contra una oposición así, ahí está dividida y Camacho haya ido por un lado y de Comunidad Ciudadana por el otro lado como grandes fuerzas, pero lo que llevó adelante es una polarización que se expresa ¿en qué? En el sentimiento que tiene particularmente el masista frustrado, que ante la situación de decidirse entre una oposición que sabe que es antimás y un masismo que lo conoce mal, etcétera, etcétera, pero que es parte de lo suyo, prefieren ir a lo suyo. Y creo yo que Arce ganó y el 50 y pico % que tiene en gran medida es más allá de la base fuerte que tiene el MAS, es que mucha gente que estuvo tentada de ir por el otro lado simplemente se desanimó porque no conocía en ese margen de polaridad. Creo que ahí hay una dinámica política que hay que analizarla particularmente. Yo creo que las primarias, así como se están planteando, lo que buscan es orientar, generar una tendencia del voto. Es decir, orientar a la ciudadanía a una tendencia a la votación y no creo que esté orientado a buscar una posición o un partido o una unidad única opositora. Lo que sí creo que podría darse en el proceso de la primaria es que previa a la primaria pueda haber una unidad posible de 3, 4, 2 partidos que se unan, que definan una candidatura y van a una primaria. Algo como que señaló Amparo al principio de su exposición cuando planteaba dos riesgos de esta propuesta de primarias, pero que creo que no llevan necesariamente las primarias a una fragmentación, lo señalaba de esa manera, creo que llevan a una orientación al voto. Y segundo, que podría tener, decía ella, varios candidatos que de las 10 siglas puedan existir, 20 binomios, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso se puede evitar más bien con la posibilidad de que ya haya un frente coherente, adecuado, coincidente en ideas previo a las primarias, que pueda ir y avanzar orientando el voto hacia una perspectiva que se defina después en un proceso electoral. Creo que la unidad es posible, pero no como consecuencia de las primarias, sino en una tarea previa que oriente y movilice a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Eddie, pasa Paulino Guarachi, nos interesa conocer su opinión. Por favor, vayamos cerrando, ser más breves, centrándonos en la propuesta esta, bajo la premisa de que es posible de que no se cambie la ley y que evidentemente habría que ir, como dice Amparo, ya listos con el candidato ya preseleccionado con la modalidad previa y concertada. A ver, aquí está Paulino. Adelante, Paulino. Gracias, compañera Erika. Yo quería decir que, de hecho, decíamos también cómo podemos ganar al MAS. ¿Ya? Hasta ahora, si revisamos un poco los datos de las elecciones anteriores, la oposición obtuvo electorado en los centros urbanos más grandes y ha descuidado y no se ha trabajado en sectores populares y los ha dejado al MAS todo lo que es el campesinos y indígenas. Creo que ese tema es un tema que debemos tomarlo en cuenta porque tenemos que disputarle, ¿no? Quitarle los bolsones, y eso implica también presencia organizativa y también discursiva, narrativa,
no es solo tener propuestas brillantes, sino llegadas a estos sectores, por una, especialmente en los sectores o en aquellas ciudades donde hay mucha migración, están recibiendo mucha migración, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, las grandes ciudades, pero esos cinturones que está creciendo hoy están siendo, hemos dejado para que el MAS esté presente y debemos disputarle en estos espacios, creo que de manera organizada, pero yo creo, coincido con el Eddie que decía cómo deberíamos avanzar. Y por otro lado, también veo que los partidos políticos de los 11, 4 han cumplido y están, ¿no? Uno es demócrata de Costas y el FRI, digamos, que tal vez ellos puedan abrir espacios de unidad posible, pero que pareciera que el tercer sistema va a propugnar llevar su propia candidatura o posibilitar, en caso de que Luis Arce no siga en el MAS, van a permitir ellos. Y siento que UCS también creo que están esperando esos detalles, ¿no? Por otro lado, el UD de Doria Medina creo que sí, es una posibilidad de seguir conversando. Entonces, uno es estas articulaciones entre las fuerzas políticas para que permita una viabilidad de unidad posible, y posiblemente muchos actores no será posible tal vez llegar a esa unidad. Yo solo quería destacar de cómo podemos realmente disputar, ¿no?, de estos sectores para que realmente podamos tener un electorado mucho mayor de lo que se ha tenido en los procesos anteriores, ¿no? Y siento también de que no habrá una unidad de la oposición del 100%, pero debemos tener claridad y una llegada mejor estructurada, y si no se aprueba la ley que ha presentado Comunidad Ciudadana para estas primarias abiertas, más democráticas, en fin, yo creo que deberíamos ponernos a trabajar cómo llevar ese proceso entre las fuerzas políticas, las organizaciones posibles, para que podamos, no sé si vía impuesta o primarias internas, ¿no?, ya tener candidatos para las próximas elecciones, sin estar esperando que se apruebe la ley. Si se aprueba, bien; si no, tener listo una posibilidad de hacerla, ese proceso. Gracias, Paulino. Paso la palabra y el micrófono a Gonzalo Flores. Muchas gracias. Punto número 1, no podemos confiar en el árbitro, ¿no? Entonces, como no lo vamos a poder cambiar completamente, por lo menos lo que habría que hacer es concertar algunas acciones para remover a sus miembros más descalificados, y eso ya sería una victoria. Punto número 2, el padrón. El padrón, tal como está, es como ir a una cirugía con todos los instrumentos infectados. Yo creo que lograr bien una renovación del padrón o bien una revisión a fondo es una meta política, técnica y administrativa realizable. Entonces, ahí sí habría que hacer un pacto independientemente de las demás cosas. Padrón limpio, verificable, público, etcétera. Punto número 3, la ley 1096, como ustedes saben, es un conjunto de obstáculos para eliminar la competencia política al MAS. A mi modo de ver, hay que demandar la inconstitucionalidad de esa ley en su integridad, porque la Constitución permite la participación política y la ley 1096 lo que hace es restringirla. Si no se puede eliminar toda la ley, habría que concentrarse en sus aspectos más equivocados. El trato discriminatorio en favor de los pueblos indígenas, esta cantidad de escaños que les da solamente por ser indígenas, que ya otros han hablado de eso. La imposición de requisitos completamente arbitrarios para la constitución de partidos y agrupaciones ciudadanas. La forma en que están previstas las elecciones primarias y las competencias intrusivas e innecesarias del tribunal en la vida interna de las organizaciones políticas. Entonces, por lo menos eso, si es que no se puede abrogar la ley en su totalidad. Y creo que eso daría un ambiente mucho mejor para plantear primarias de una manera un poco más práctica, más alcanzable. Nada más. Gracias, Erika. Gracias, Gonzalo. Paso la palabra
Francisco Ricotoro. Muchísimas gracias, Erika. Un saludo cordial para todos. Me decía Rosario Baptiste, que fue quien me invitó a participar de este panel ahora, a última hora, están los pesos pesados y evidentemente así es y me alegra muchísimo poder compartir con ustedes el punto de vista de este boliviano que está en México hace mucho tiempo y que no se desentiende en absoluto de lo que está pasando en Bolivia, al contrario. Los compañeros de CONADE saben que estoy ahí tratando de dar lucha. Bueno, también con Ronnie hemos interactuado un par de veces y aquí estamos haciendo lo que se puede. Coincido plenamente con el escenario que plantea Gonzalo, pero creo que es necesario poner solución a todos estos problemas. Si no podemos confiar en el referee, si no podemos confiar en las reglas, si no podemos confiar en todo lo orgánico que está establecido hoy, pues creo que es necesario patear el tablero y jugar fuera de la caja, salir de la caja y jugar con otras reglas. Y en ese aspecto, pues lo que planteaba Amparo sobre el tema de lo que sucedió en México, pues creo que es un ejemplo que se podría ver la forma de viabilizar en Bolivia. De momento son tres cuestiones. Una de ellas, en México lo que se hizo fue sobre todo que los partidos políticos comenzaron a escuchar a la ciudadanía. Y en función de esto, pues de hecho sabemos que Xóchitl Gálvez, que es la candidata de la oposición, viene de la ciudadanía, ni siquiera tiene militancia en un partido político, y esto es lo que está seduciendo a un electorado cada vez más desencantado del sistema de representación política. Entonces creo que esto es importante. Esto ha sido viable primero por un acuerdo al que la ciudadanía ha empujado a los partidos políticos, y los partidos políticos han puesto como requisitos para llegar a una candidatura única. Aquí sí, fíjense ustedes, sin tener 16 años, ni 18 años, 19 años de dictadura como estamos en Bolivia, aquí con solo 5 de un proceso, ni siquiera que llegó a la dictadura, pero que sí es totalmente autocrático, pues ya se dieron cuenta. Tuvimos la posibilidad de sensibilizar a la opinión pública de que esto es una dictadura en ciernes, y si la oposición no se une ahora, pues lo que viene es desastroso, ¿no? Es la muerte de la democracia. Entonces, sí se sensibilizaron los partidos, sí se está sensibilizando poco a poco la opinión pública, y a través de marchas ciudadanas lo que se logró es mostrar el músculo de la ciudadanía y exigir a los partidos que presenten una candidatura única a la presidencia de la República. Esa candidatura surge en primer lugar de la búsqueda de firmas de los precandidatos. Ahí primero tener todos los papeles en orden, que es lo que por supuesto exigen las leyes electorales. Allí quedaron algunos en camino nada más con que no tenían los papeles en orden. Lo segundo, las firmas, se puso un límite de, si mal no recuerdo, eran 200,000 firmas. Xóchitl Gálvez llegó a juntar más de 1 millón. Y bueno, ya después de las firmas viene un proceso de encuestas. Este es un gran tema porque decimos en qué encuestadora se puede confiar. Y yo creo que en Bolivia, si hay fondos, se puede buscar 2 o 3 encuestadoras que hagan un muy buen trabajo y juntar los resultados y cotejar el sistema de muestreo y todo eso. Creo que sí es posible, ¿no? Y finalmente, comentarles que desde el Parlamento Global Hispano, que seguramente ninguno de ustedes ha escuchado hablar de eso, y es porque es una estructura que está en proceso de fundación, de formación, pues estamos trabajando para tratar de, a través de un observatorio electoral, el generar una plataforma que se pudiera, como algo totalmente externo en primer lugar y en segundo lugar, por supuesto, objetivo e imparcial, ofrecer para que eventualmente se pudiera hacer una elección abierta, ¿no? Estamos trabajando en eso. De hecho, el Parlamento Global Hispano tiene la plataforma para la elección de diputados, que es un sistema que está bastante bien montado, con mucha transparencia, con algoritmos claros y todo. Entonces, estamos trabajando para ver si se hace eso, pero si no, pues lo ideal sería tratar de juntar a los partidos políticos, llegar a la convicción de que si no es unidos no salimos para ningún lado, y tercero, ver los mecanismos. Ya pudiera ser a través de un organismo internacional totalmente autónomo y transparente, o bien a través de un proceso similar al que se dio en México. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Francisco. Yo la verdad que quisiera escuchar las respuestas tanto de Amparo como los comentarios de Andrea y de Jimena,
No sin antes subrayar un tema que lo ha señalado Paulino. Paulino Guarache ha traído a colación lo que representa el voto disciplinado, no necesariamente forzado, pero sí disciplinado de las organizaciones de las organizaciones sindicales que hoy día constituyen un actor fundamental para garantizar gobernanza a futuro gobierno. Estamos en un contexto donde no es ningún incentivo ir a gobernar un país que está heredando las cifras y los números rojos y además las condiciones de gobernanza tan complicadas. Entonces, dicho esto y sabiendo de que es probable de que si no prospera la propuesta de comunidad ciudadana, vamos a tener que ya en agosto o septiembre tener ya el candidato ese preseleccionado en la modalidad que se debiera acordar más allá de la caja del sistema para que, bueno, vaya a jugar las reglas del juego una vez se convoquen las primarias. A ver, Amparo, adelante. Cerraremos con Amparo. Yo quisiera que sea primero Jimena y después Andrea y Amparo que cierre esta jornada. Con gusto, gracias, Erika. Voy a, recogiendo las opiniones diversas, concluir otra vez concentrándome en que creo que es vital el rol de la ciudadanía. No es tanto poner la esperanza en que los egos de los jefes de partido y los precandidatos los dejen a un ladito para poder unificar, sino concientizar a la población en la necesidad de que unifiquemos el voto. Pero, como ya lo han dicho, es ir al matadero agachaditos, sin posibilidades de cambiar nada, si no tomamos en cuenta el sistema electoral vigente. El padrón es un problema siempre, yo lo digo hace muchos años. Con Erika hemos discutido en varios foros la cantidad de reformas que se deberían hacer y que no se van a poder hacer para la próxima elección, pero hay que concentrarnos en algunas cosas concretas. Las leyes electorales, leyes Sillerico, cortadas a la medida del MAS, muy difícil que se puedan modificar dado el escenario actual en la Asamblea Legislativa. Probablemente podamos lograr algunas cosas muy sencillas, pero de fondo. Por eso he puesto el ejemplo del binomio paritario, ¿no? Que creo que eso sí es posible. Pero el tema de fondo es la cartografía electoral. Lo ha mencionado, no me acuerdo si era Oscar, creo desde México. Dentro de los departamentos la distorsión es brutal. No estoy hablando de la redistribución de escaños entre departamentos, que creo que el tema de fondo no es ese, sino las distorsiones al interior de los departamentos, entre el principal centro urbano, la sección capital, como llamamos, y el resto de provincias, que nos pone un escenario en el que en algunos casos es casi un tercio de votos en una circunscripción de provincia no capital respecto a la otra, pero en todos los departamentos, en todos. Por lo menos es la mitad. Necesitas en Pando 23,000 votos en una circunscripción y 46,000 en otra. O sea, electores inscritos en una circunscripción 23,000 y en la otra 46,000. Eso está fuera de los rangos. Sabemos que no puede ser perfecta la distribución, sí, pero los rangos son inaceptables. La posibilidad de redibujar las cartografías es a partir de los resultados del censo y seguramente después de la pelea de la redistribución de escaños. Temo que lo que quieran hacer es cambiar, uno menos a Potosí, dos menos a La Paz que van a Santa Cruz y dejar los demás mapas intactos. Creo que una primera batalla es que se rehagan los mapas, la cartografía de las circunscripciones, porque la que hicieron para el 2014 la hizo la banda de los 7 sin cumplir con las normas vigentes. O sea, hay un argumento ahí para trabajar. Tercero, porque ya he hablado de leyes electorales. El Tribunal Supremo Electoral
decimos tiene camiseta azul de un lado o del otro, no importa. Pero en los tribunales departamentales, que son los que hacen el cómputo final y pasan el informe al Tribunal Supremo, la cosa es mayor, es mucho más difícil, y en casi todos los tribunales, creo, con excepción de uno, los departamentales, me refiero, también todos son azules. Entonces necesitamos trabajar sobre el árbitro. Necesitamos que exista control electoral. Y eso, seamos claros, pueden aliarse, puede haber unidad, no les alcanzan porque son organizaciones sin estructura, lo sabemos. Necesitamos formar y concientizar, educar a la ciudadanía para hacer control electoral y con mucho tiempo de anticipación y de manera, yo creo, muy sistemática, seria, para tener un resultado bastante más efectivo. Y por último, creo que no alcanza con que hayan alianzas entre candidatos fuertes, los más vistosos o los que tengan mayor posicionamiento. Tenemos que ponerle atención a los equipos que acompañan a esos candidatos, porque los electores no se pasan el trabajo de googlear, ni siquiera de ver la lista en la página o en el periódico, en la página del tribunal, para saber quién acompaña a esos candidatos, ni en pluris ni en el Senado, y luego acabamos teniendo violadores de niñas, avasalladores, estafadores o hasta gente con intento de asesinato de parlamentarios, de representantes nacionales. Creo que hay que ponerle atención para que la ciudadanía presione a los partidos para que mejoren la calidad de sus listas, más allá de quiénes sean los que vayan, las cabezas, se logre una unidad posible. No basta con esa unidad posible, sino hablamos o presionamos a los partidos para que sus listas sean de calidad, para que a la gente le dé ganas de apoyar esa candidatura y no simplemente por el binomio. Y esa es presión, porque de lo contrario van a poner siempre por delante los yuncus y después de acuerdo a las alianzas por departamento, etcétera, o a quien pone plata para la campaña. Eso de la bolsa común a mí me parece genial, también apoyo esa idea. Habría que pensar en siglas también para que no sean siglas de alquiler nuevamente, pero pongámosle presión a los partidos, cualquiera que sea el que vaya adelante o los que puedan ir más adelante, para exigir que se cualifiquen las listas y no sea simplemente el que quiere o el leal al jefazo, ¿no? Nada más, y ha sido un gusto realmente participar en este café, querida Erika y estimados todos. Gracias, Jimena. Ahora sí le paso la palabra a Andrea. Muchas gracias, Erika. Yo sí comparto con el Pedro. Yo comparto con el Pedro la idea de que estas son las reglas que tenemos, porque así nomás vamos a tener que jugar. O sea, digamos, es viable la propuesta que hace Amparo de que podamos sentarnos a conversar con las distintas fuerzas políticas para tratar de definir una candidatura a la unidad. Sí, es posible, ¿no? Es algo que se puede, digamos, establezcamos que la gente pueda tener un mecanismo de elección y de voto que nos permita tener una candidatura electoral. Ya, lo podemos discutir. Mi punto es que yo refuerzo lo que dice Pedro, siempre va a haber un candidato que sin tener o teniendo posibilidades, pues se va a desmarcar de ese escenario, porque al final hay gente que no está pensando en quitarle poder al MAS, está pensando en tener un poder económico, está pensando en tener plata de corrupción, está pensando en cogobernar con el MAS, y eso es algo que no podemos descuidar. A mí me parece que es importante que lo marquemos y que tengamos claridad. Yo también, yo he conocido a Xochitl en México hace un par de meses, también conozco a la gente que ha trabajado con María Corina Machado, hemos conocido las dificultades, se podía conversar con Leopoldo también sobre cómo ha sido el proceso. De parte de Comunidad Ciudadana, sepan, nosotros tenemos la voluntad política de bajarnos. O sea, a ver, no tenemos la ambición de decir aquí vamos a correr, porque recordarán, Comunidad Ciudadana está hecha pues de activistas. O sea, nosotros
la mayor parte de nosotros hemos sido activistas por la democracia, que hemos terminado en Comunidad Ciudadana en un proceso de renovación política. Ojo que tenemos el parlamento más joven en la historia democrática del país por voluntad política de Comunidad Ciudadana y el parlamento con mayor cantidad de mujeres por voluntad política de Comunidad Ciudadana. Y eso no es una cosa al azar, es una cuestión de principios. Me parece importante marcarlo. Lo otro que yo quería comentar, hago la corrección porque Erika decía 120 días de nuestra propuesta es 60 días antes de la primaria, 60 días antes de la primaria, justamente para reducir los tiempos y acortarlos, y nuestra propuesta es que la primaria sea el 25, no este año, el 25. Este año es un sinsentido, o sea, en todo censo, elección judicial, la pelea por el fiscal general en el Parlamento, no tiene ningún sentido. Ahora, la lógica de Comunidad Ciudadana es apostemos al candidato único, o sea, apostemos, lo que siempre dice Carlos es, si yo sé que voy de cuarto, es la misma lógica que Amparo, no tiene sentido democrático que yo corra, pues, no tiene sentido democrático que yo corra, me tengo que bajar para que quien tiene posibilidad pueda ser el candidato. Ahora, yo no les digo que Carlos va a ser o no va a ser candidato, porque es una cosa que tenemos que discutir nosotros, pero sí me parece que es pertinente establecer que hay mecanismos para poder avanzar. En el tema de las circunscripciones yo lo veo muy difícil. Yo, para empezar, creo que el tema censo va a tener resultados falsos. O sea, yo no creo que el censo nos lance resultados reales. Solamente en Cochabamba faltan 2.000 censadores. Solamente en Cochabamba. ¿De dónde van a sacar 2.000 censadores en 2 semanas? O sea, están haciendo capacitaciones todos los días. Mañana hay una capacitación en la mañana, sé que hay otra el lunes, les mandan mensajes, así parecen estos chicos que hacen marketing digital y que te mandan los que venden productos, esos parecen, los están acosando a quienes se han registrado de censadores para poder tener cupo. Por ejemplo, la zona noreste de Cochabamba es la que menos censadores registra. ¿Y quién va a registrar a esa gente? O sea, nos van a tomar el pelo de nuevo. Y el error de las circunscripciones, a mí más que la cantidad, porque Jimena hablaba de cantidad y uno de ustedes habló de la cantidad, de la desproporción que hay para las circunscripciones, no me preocupa mucho en realidad porque uni mata pluri. Entonces, la cantidad de diputados asignados por departamento ya está cerrada. Y cuando tú ganas una circunscripción uninominal, eso mata al pluri, es decir, la cantidad de diputados que se saca lo define el voto a presidente. Entonces, a mí no me preocuparía mucho pelear, o sea, no sería mi batalla principal. Entiendo que hay que modificar las circunscripciones. En Cochabamba, por ejemplo, la 28 es está Punata, que está en el Valle Alto, con Sipe, que está en el Valle Bajo. Es una locura, esa circunscripción no tiene sentido. Pero, digamos que los 7 diputados que sacamos en Cochabamba, nosotros no se hubieran modificado nada si hubiéramos ganado esa circunscripción, salvo que hubiera entrado el UNI. Pero hubiéramos tenido igual 7 diputados porque la cantidad la define el voto a presidente. No sería la primera de mis batallas. Respecto al padrón, yo les había dicho, nuestra batalla central hoy está en que podamos cambiar los servidores. ¿Por qué? Si nosotros logramos que el Tribunal Supremo Electoral compre servidores nuevos, ahorita los que tienen son los del año 2009, que son Dell. Si nosotros logramos comprar cualquier otra marca de servidores, automáticamente cualquier empresa va a poder certificar esos servidores y va a tener que hacer una actualización cruzada de sistema. Es decir, va a tener que entrar al CERESI, va a tener que entrar al sistema de notaría, va a tener que entrar a hacer automáticamente todo ese cruce y va a empezar a depurar. Pero el problema del padrón no solamente es la manipulación del padrón, sino la cantidad de células de identidad falsas que se emiten todos los días, ¿no? Y el caso Marcet nos ha demostrado, o sea, yo quiero que vean la magnitud del problema. La magnitud del problema no es solo una auditoría al padrón, sino la cantidad de cédulas falsas que se emiten todos los días, que está demostrado. O sea, si tú tienes un narco que se puede comprar 8 carnets, y comprarse un carnet, digamos que no es la cosa más difícil del mundo en este país, ¿no? O sea, la gente lo hace. Si la gente puede acceder a conseguir niños, imagínense sacar un carnet, es una barbaridad. O sea, lo que pasa en Bolivia es una barbaridad. Entonces, yo veo que es una batalla más titánica. Ahora, a mí, yo cierro con algo que a mí me parece importante. Discutimos en torno a el MAS, ok, pero yo quisiera dejar marcado que nosotros estamos trabajando y construyendo la alternativa para construir país. Y es una cosa difícil, es una tarea titánica, donde estamos recorriendo Bolivia. Yo he terminado una gira internacional, ahora estoy trancada en la asamblea, porque estoy en la Comisión de Constitución, voy a estar ahí trancada 2 meses, lo que me ha demorado en el inicio de nuestra nueva gira nacional. Ya hemos hecho 2 giras nacionales, estamos empezando la
la siguiente, estamos en ese recorrido y estamos construyendo militancia. Y ese construir militancia es titánico y requiere mucha plata, mucho esfuerzo, y no es personalista, es de conjunto. Y quien quiera sumarse a esa construcción de patria, pues bienvenido. Porque al final nosotros entendemos, yo puedo tener muy buena recepción en redes, ok, sí, la tengo, pero la política se hace en el día a día, se hace en la caminata, en el a pie, en el contacto con la gente, en el abrazo con la gente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ser la alternativa al MAS y presentar un proyecto país que es muy distinto a lo que está hoy día trabajando el MAS. Y eso no lo hacemos solos. Entonces, por ejemplo, Gonzalo antes trabajaba con nosotros y ahora él está apoyando otra propuesta, pero a nosotros nos interesan mucho los criterios que ustedes puedan tener para construir esa Bolivia que queremos todos. Y creo que lo que ha dicho Amparo es crucial. Hablemos de propuestas, hablemos de la Bolivia que queremos, pensemos en esa Bolivia del futuro que hoy día parece un sueño, pero mañana no está tan lejano. Y cuando no se roban la plata a estos tipos, esa plata de verdad va a alcanzar. Cuando no tienes un proyecto autoritario y corrupto de poder, la plata alcanza. Cuando piensas en un nuevo pacto fiscal, la plata alcanza porque los municipios tienen plata para realizar sus competencias. Entonces, fuera de mi propaganda política, que siempre aprovecho para hacerla, fuera de esa propaganda política, yo quisiera dejar claro que el desafío más grande que tenemos las oposiciones no es solamente tener un candidato único, sino tener la capacidad de ser una alternativa real de construcción de un país que le haga frente al MAS, porque el MAS ganó así. El MAS ha ganado porque se constituyó en una alternativa de construcción país. Ahora nos toca a nosotros ser esa alternativa y creo tenemos elementos de MAS para ofrecerle al país una oferta distinta, de decir, la patria soy yo, la patria ha cambiado y la patria soy yo y vamos a construir esa patria distinta con el apoyo de todos, en una Bolivia reconciliada, con unidad, con un nuevo modelo económico, con una apertura a la empresa privada, con un modelo quizá más liberal, sin descuidar la parte social. Me parece que es algo que ojalá acá Pedro, Roberto nos inviten a discutir en breve. Muchísimas gracias, Andrea. Y sí, el próximo desafío es hablar de programas, de propuestas y qué es lo que puede enamorar al país en este momento. Amparo, cerraremos esta jornada tan interesante y además concurrida. Hemos tenido hasta 60 participantes solamente en Zoom y me imagino que a través del Face nos están siguiendo muchos más. Muchas gracias, Erika. Agradezco a todos por sus participaciones, sus comentarios muy interesantes. Obviamente no puedo responder a todos ellos, me voy a centrar solamente en 4 puntos para terminar. El primero es de que cuando yo digo una candidato único de oposición, no soy tan ingenua, porque ya tengo mis canitas, de pretender que los 19 precandidatos se vayan a poner de acuerdo. Yo creo, ya lo he dicho antes, que alguien así como Villa nunca va a querer ir a una preselección del candidato único, va a querer ir directamente a la final, por ponerlo en términos futboleros. Pero lo importante es de que haya una unidad de un grupo mayoritario de la oposición. Candidatos que representen el 80% del voto opositorio, ya me siento contenta con eso. Segundo, en el chat, el señor que no está presente, sino a través de, bueno, no sé, que no habló, pero puso una cosa muy interesante. El señor es Walter Yacoman, y dice que hay mucho pesimismo en algunas de las personas que han intervenido, ¿no? Y bueno, uno lo puede llamar realismo más que pesimismo, está bien, pero él dice hay que tratar de construir la unidad posible. Y yo quiero reiterar eso. Si no lo logramos, gana el MAS y se acabó la democracia. Es así de sencillo. No es porque yo piense que es fácil, no es porque sea idealista, no es porque tenga buenos deseos, es porque no hay otra opción. Es así. O lo logramos o nos resignamos, no vas a ser el MAS. Nada más. También estoy de acuerdo con las personas que dijeron que si no se puede hacer una primaria o una encuesta a través del TCE y hay que ir por fuera del TCE, pues vamos por fuera del TCE. Así se ha hecho en Venezuela. Porque si aquí no es confiable el TCE, imagínense ustedes el TCE venezolano, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso. Y por último, quiero enviar un mensaje a todas las personas que van a ver este video en diferido, por Facebook o por Zoom, ¿sí? Quiero dar un mensaje que va en la dirección de lo que dijo el señor Francisco Rico Toro y que ya lo he dicho en la celebración del 21F en la iglesia de San Miguel. De nosotros los ciudadanos depende que
los precandidatos y los partidos políticos se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo. Yo les quiero pedir a todos los que están viendo esto que les digan a su candidato, a su precandidato o a su partido favorito, si ustedes no van a la preselección y quieren ir directamente a la final, yo les retiro mi apoyo. Es la ciudadanía la que tiene que presionar para que eso se logre. Y yo creo que la ciudadanía está harta de que vayamos siempre fragmentados y perdiendo desde hace 20 años. Muchas gracias a todos ustedes. Decirles que vamos a tomar nota de todo esto va a ser publicado, va a tener mucha audiencia, y decirles que el tema de las primarias no es un tema menor, que si las cosas no funcionan en la línea de una reforma consensuada, como lo está planteando de manera interesante Comunidad Ciudadana, es mejor que, así como están las primarias, mejor no ir así. Y creo que hay que presionar desde la ciudadanía. Los partidos tienen que saber que, como en México, imagínense en México, han podido deponer sus apetitos, sus lógicas para poder hacer esta metodología tan interesante que nos ha compartido Francisco. Creo que no hay que ser pesimistas. Cuando estamos en estas lides no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas, definitivamente. Pero yo felicito la posición de Amparo. Vamos a después abrir un ciclo con los precandidatos, con los que están pintándose, con los partidos y todo aquello, para poder ir a la sustancia de aquello del mensaje que vaya a enamorar y vaya a recorrer por el territorio, ensuciándose las botas como se hace en política en Bolivia. Muchísimas gracias.